La habla Gertrudis CNG. Aquí voy a presentar el trabajo de los alfabetos y sus combinaciones. Vamos con la introducción. Hago este trabajo con el fin de orientar sobre la pronunciación, escritura, lectura en Overe. Nuestro idioma en Overe es muy complejo, por la cual a veces dificulta la traducción de una palabra, frase, oraciones y párrafos en Overe a español y viceversa. Pero esto tampoco impide que nosotros los Overe se limite en promover nuestra cultura e idioma, porque nuestro Creador nos creó con nuestras diversidades de cultura, por la cual no debemos de sentirnos mal. De acuerdo a la falta de interés por muchos, he tomado la iniciativa de aportar los pocos que puedo para generaciones que vendrán después de mí, que estoy seguro que a ellos le hará falta el conocimiento del idioma Overe. Tidige blide chikon. Tidas ribi nenuainel aquí dagore kuen Overeuda. Niku en Overe abu krikru wode nyo dawane tigadre amneblidadre suliare chenyan toneme nigare nikwadille. Nyana isede niwe kuwe niwe nyamigadre udiode hai. Nyo dawane ngewewe nimigani nyo jerere hamigadre udiode nyaha rabadre ruenkome en Overe nie. Nikwadi nyanena kuen Overe mige udiode. Chemremda tidasribi Nemige divel monso hadi tihievdi je krovi. Yoda wane monsodre revihatare nige kuwe Overe tode. Lectura y escritura. Aquí están algunos alfabetos y las combinaciones que hacen difícil de pronunciarlos. Iniciamos con ge, we, que, cue, nge, nue, de, te. Vamos con el alfabeto ge. La sílaba ga, go, ge, gi, go, ge, gu, g. Algunas pronunciación y escritura de ge en el principio de una palabra. Ejemplo: gaire significa tener pena o vergüenza. Gore significa robar. Goda significa reunión. Pronunciación y escritura de ge en medio o al final de una palabra se reemplaza por k. Nirige, ge al final se escribe con k o que. Gugu significa 7. Nigira significa ya se fue. Nigira, pero se escribe nikira y se lee nigira. Krogo significa medicina. We, wa, wo, we, gui, wo, wo, gu, gu.
Pronunciación y escritura de we en el principio de una palabra. Ejemplos: guaire, guaire, gua. La pronunciación del sonido gua, como va al principio de una palabra, se escribe con we o g. Guaire significa junto. Guiri significa de adentro o de la casa. Guogre significa hacia adentro. Pronunciación y escritura de ge en medio o al final de una palabra se reemplaza por cue. Ejemplo: nigüe, nigüe, de nosotros. Magüe, de usted o tuyo. Ñehuehue, de Dios. Tigüe, mío. Que, ca, co, que, ki, co, que, cu, que. Pronunciación y escritura de K en el principio de una palabra. Ejemplo: core, core significa siempre. Care significa cantar. Kude significa brazo. Kude, no vaya a pronunciar kude, porque si pronuncia kude está mal. Kude. Pronunciación y escritura de que en medio o al final de una palabra. Se escribe con que y se pronuncia con que. Ejemplo: nirige significa 5 personas. Besigo, nombre de una mujer. Nigera. Tebige significa pensar. Cue, cua, cuo, cue, cui, cuo, cuo, cu, cu. Pronunciación y escritura de cue en el principio de una palabra. Ejemplo: cuadi significa 1. Cuadie, 5. Cuada significa piel o cáscara. Pronunciación y escritura de cue en medio o al final de una palabra. Se pronuncia con we, pero se escribe con cue. Ejemplo: magüe, tigüe, niregüe, següe. Magüe, tuyo, de usted. Tigüe, mío. Niregüe, de quién. Següe, de eso. Ñe. Presten mucha atención. Nga, ngo, ñe, ñi, ngo, ñe, ngu, ñi. Palabras de ejemplos: ngobe, ngobe. Escuchen bien cómo se pronuncia ngobe, no se pronuncia nobe. Ngure, ngodo, ngebe, ngobo. Ngebe, ngobo, to, ngobe, tarede. Ngüe, ngua, nguo, ngüe, ngui, nguo, nguo, ngu, ngu. Palabra de ejemplo: nguia significa plata. Nguore significa cara. Nguogore significa muerto.
Muide significa campesino. Muidoro significa hacia la cordillera o hacia el norte. Muidoro. La letra que está en rojo son las que hacen las combinaciones de ñui, ño, ñui, ña, ñore, ñorore, ñuide, ñudor. De, da, do, de, di, do, de, du, d. Pronunciación y escritura de D en el principio de una palabra. Ejemplo: dere, dione, deba. Dere en la tarde, dione, triste, deba y fa. Pronunciación y escritura de D en medio o al final de una palabra se reemplaza por T. Ejemplo: si una palabra suena con D suave, entonces se escribe con D. Y si la palabra suena con D o D, que es más fuerte, entonces se escribe con T. Idi significa una persona. Kridani significa falleció. Huda significa pueblo. Tevda significa sabio o inteligente. Te, ta, to, te, ti, to, te, tu, te. Pronunciación y escritura de T en el principio de una palabra. Ejemplo: tei, tieve, tigüe. Tei significa mente, tieve significa secreto, tigüe significa mío. Pronunciación y escritura de T en medio o al final de una palabra se escribe con T y se pronuncia con D. Tolode. D y D no se pronuncia igual, como tolode, D se pronuncia más fuerte, por eso se escribe con T, pero no se pronuncia como está escrito tolote, como muchos lo pronuncian. Se pronuncia tolode, que es la correcta. Chido, udiode. En cuanto a udiode, alguna región lo conoce por uduode, otro lo conoce por udode, que significa lo mismo. Uduode, udiode, udode significa importante. Mudari, Mudari. Hay un pueblo de Ñucribo que se conoce por Mudari, pero como se escribe Mutari, muchos lo pronuncian como tal, Mutari, pero se escribe y se pronuncia Mudari. Algunas combinaciones con R que he encontrado, aparte del alfabeto, que hace las combinaciones en todo el idioma nuevo. Vamos a verlo a continuación. El alfabeto BR. Brare significa hombre. Brain significa enfermo o enfermedad. Bruwa significa corazón. Otro alfabeto, Dere. Drive significa alacrán. Hondron significa cosa, objeto. Kodri significa norte. Gere. Gru significa tío. Grine significa filoso. Gre significa 20. Kere. Krogo significa medicina.
Crido significa palo. Cren significa pereza. Cure. Cura significa felinos. Curi significa tibio. Curi en otra región lo conoce por curube, pero es lo mismo. Curi y curube es tibio. Curere significa también o igual. Mere. Meru significa calabaza. Morobo significa traspasado mañana. Mare significa sal o mar. Otra combinación del alfabeto con re. Ngre. Gri significa carne. Ngarabre significa por el cuerpo. Ngrende significa gritar. Ngure. Nguradi, una brasa de hilo o de algo que se mide por brazo. Una brasa es nguradi. Ngurabu, 2 brasas. Nguramo, 3 brasas. Sede. Fribi, trabajo. Fribere, hacer. Fribigo, trabajador. Tere. Tribe, carga. Trine, lleno o estar lleno. Medre significa correcto o recto. Gure. Gure significa rama. Otras combinaciones que podemos hacer con los alfabetos son las siguientes. Combinaremos las vocales que está a la izquierda con el alfabeto que va a aparecer en la derecha. Iniciamos che. Palabras de ejemplos con el alfabeto che. Chito, nombre de una persona masculina. Ticho, nombre de una persona masculino. Chuyo significa nombre de una persona masculina. Ungwe significa baila. Ungon significa 9. Inso significa nariz. Hedwe significa mañana. Uwe significa puerta. Halaga significa lagarto. Ñe. Yo significa como. Ñe significa agua. Ñe. Ño y ñe no se pronuncia igual. Ño, conejo. Ño. Le. Olo, oreja. Tolero, flauta. Uli, huérfano. Otras combinaciones del alfabeto: B. Botede, lavar. Nívogo, 4 personas. Bobu, 2 veces. Me. Babe, contigo. Mumbe, con ustedes. Mary, mujer. Ye. Meiji, nombre de una mujer. Yede significa allí. Meye significa mamá o madre. Re. Tiro significa zaino. Rin significa papá o padre. Rare significa de día. Ne. Nive significa cuando es persona o con nosotros. Conime, cerca. Nivi, vaca.
Otras combinaciones del alfabeto con le. Aquí tenemos ejemplos de que le. Ejemplo de palabras: clo significa barba, clon significa puercoespín, clavores, una persona en condición de extrema pobreza. Ngle significa tortuga, ngleme significa flojo, nglami nombre de una mujer. Bel, blide, hablar, blue significa flor, blado significa plato. Las palabras que no debemos usar en la escritura movere: doble L, Z, X, F, H, W. En cuanto a W, solamente se usa para combinar con otro alfabeto. No hay ni una palabra que se escriba con W solo. Por ejemplo, gua. Gua no se escribe con W nada más. Gua se combina con G y W. Por ejemplo, P, V, C, Q. Tanto C y Q se pronuncia o se escribe con la letra K, que es universal. Se utiliza para la pronunciación de K, que, ko, ki. Por eso se escribe con K. En conclusión, el aprendizaje se inicia en la casa por padres. El trabajo o el deber de los padres es de enseñar a los niños, a los más pequeños en la casa, para que vayan aprendiendo movere y así cuando crezcan ya puedan dominar movere. Hasta aquí llegó la presentación y espero que le haya servido. Cada palabra tiene su propia pronunciación y pueden aprender y tratar de pronunciar cada combinación. Espero que le haya gustado el video y que pueda aprender. Ari Kubeniwe Miguel Ullote Core.